Le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando hoy por primera vez. If you're with us for the first time, we just want to give you a warm welcome. Y queremos el día de hoy hablar acerca de este tema, And we would like to talk about this topic today, de la buena comunicación. good communication. ¿Cuántos saben que tener una buena comunicación va a generar una casa llena de paz? How many of you know that having a good communication system would actually generate peace in your household? Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de cómo tener una buena comunicación en el hogar. And the Word of God tells us how to have a good communication at home. Para aquellos que no saben, comenzamos una serie hace unas semanas atrás We began with a series a few weeks ago. acerca de hogar, dulce hogar. It's called Home Sweet Home. Todo comienza en casa. Everything begins at home. Y hemos hablado de eso, hemos hablado de que todo comienza en el hogar. And we've talked about this, that everything begins at our household. También hablábamos de cómo abrirle a la presencia de Dios en nuestro hogar, cómo hacer que Dios habite en nuestro hogar. We also talked about like how can we do that, for God to dwell within our household. Porque no es lo mismo saber que Dios está y entender que Dios habita. Because it's not the same thing to know that God is there, and then a different thing is to think that God inhabits there. Y hace 8 días hablábamos acerca de nuestra conversación con Dios. And we talked about our conversation with God last week, De cómo es nuestra conversación con Dios, si es un monólogo o es un diálogo. whether it is a dialogue or a monologue. Y el día de hoy vamos a hablar acerca And Eh. today we're going to talk about something que cuando Dios habita en nuestro hogar, that when God dwells within our household, que cuando tenemos una conversación con Dios, when we have conversations with Him, nuestra conversación con los demás va a ser transformada a un buen estado. our communications with others will be transformed and taken to another level. Para esto quiero utilizar la cruz aquí. So I want to use the cross over here. Hace unos años, A few years ago, Angélica Botero, Hernández Botero, Angélica Hernández Botero, nos enseñó algo muy interesante acerca de la cruz. she taught us something very important about the cross. Ella nos decía de que la cruz estaba constituida de un palo vertical y un palo horizontal. She said that it had actually two sticks, a vertical and a horizontal one. Y nos decía algo que a mí me quedó para siempre. And something stuck with me forever. Ella decía, dependiendo de nuestra relación vertical con And she Dios, said, depending on our vertical relationship with God, nuestra relación horizontal con los demás our horizontal relationship with other people va a ser excelente. will be excellent. Y esa es la clave And that is the key de una buena comunicación. to a good Si communication. tienes una buena comunicación con Dios, If you have a good communication with God, si tienes una buena relación con Dios, a good relationship with God, como lo hablábamos hace 8 días, as we spoke about last week, no solamente diciéndole a Dios cosas, sino también escuchando de Dios lo que Él dice, not only telling Him stuff, but also listening to whatever He has to say. tus relaciones horizontales. Your relationship that are Y horizontal. cuando hablamos de relaciones horizontales con el ser humano, con nuestras esposas, esposos, hijos, amigos, iglesia, And I mean with the humankind, with your spouse or with your kids or at the church, van a ser excelentes. will become excellent. ¿Cuántos anhelan tener relaciones excelentes horizontalmente? How many of you want to have horizontal relationships that are ¿Cuántos quieren excellent? dejar de que haya tanto conflicto en su hogar? Creo que todos, And ¿verdad? stop with so much conflict in your household. I think everybody wants this, Y right? quiero dar la clave, y la clave es la siguiente. And I want to give you the key. Lo que acabamos de hablar, si tu relación con Dios es excelente verticalmente, If your relationship with God is excellent in the vertical, tu relación con los demás va a ser igual your relationship with excelente others will be also excellent, de la que tienes con Dios. just like the one you have with ¿Por God. qué, pastor? Why, Pastor? Porque es inevitable Because it's inevitable de que tú hables con Dios that you can talk to God y salgas con el mismo corazón que con el que entraste. and walk out with the same type of heart that the one you came in with. No importa si tú tienes la razón en un conflicto, por ejemplo, el de Camilo y Paula con la toalla, Regardless of whether or not you're right in a conflict, like Paula and Camilo with the towel pero el thing. tener una conversación con Dios va a generar algo en nuestro corazón. But having a conversation with God will generate something in our hearts. Y es tener un corazón tierno y compasivo. And that is to have a tender and compassionate Y heart. eso lo vemos en la palabra de Dios varias veces, Jesús hablando de eso y Pablo inclusive hablando de And eso. we see this all throughout the Word of God, Jesus and Paul speaking about this. Porque cuando Pablo se refería, por ejemplo, a la iglesia de Filipenses, Because when Paul was actually talking about the Philippians él les church, decía, dejen de tantas contiendas, tantas peleas, tantas cosas entre ustedes como hermanos. he would say, stop with so much quarreling and fighting as brothers and sisters, Tengan la misma actitud que tuvo Jesús, but rather have the same attitude that Jesus que had, tuvo un corazón tierno y compasivo. with a tender and compassionate heart. Entonces entendemos Then we understand que si en nuestro hogar habita Dios, that if God inhabits in our household, en nuestro hogar, todos los que estamos en nuestro hogar, hijos, esposa, esposo, tenemos esa relación con Dios. in every person in the house,
household and we all have a relationship with God, la comunicación communication va a ser excelente. will become excellent. Van a haber menos conflictos. There will be less conflicts. Y si hay conflictos, como en todo hogar tienen que haber, porque tienen que haber conflictos, lo And van a ver. if there are conflicts, because I mean, we have to have conflicts, Vamos a tener la salida para resolver esos conflictos. we will find a way to solve those conflicts. No hay de otra manera. There is no other way. Quiero hacerte unas preguntas. I want to ask you a question. ¿Cómo se manejaban los conflictos en tu hogar cuando eras How pequeño? was conflict dealt with at your Voy a household? repetir la pregunta. ¿Cómo se manejaban los conflictos en tu casa? How did they deal with conflicts in your household when you were little? ¿Cómo era la comunicación entre tus padres, hermanos, dentro del hogar? How was communication amongst brothers, sisters, and parents in your household? ¿Se discutía abiertamente? Could they actually have arguments openly? ¿Se apartaban y guardaban silencio por semanas? Papá y mamá no se hablaban por meses, inclusive por años. Would they just walk away from each other and perhaps not talk to each other for like a couple of weeks, months, or even years? Una vez conocí una historia de una mujer casada que con su esposo no se hablaba hace 20 años. I heard the story of this married woman who hadn't spoken with her husband for 20 years. Y vivían en el mismo techo. And they lived in the same house. Imagínense eso. Can you picture this? ¿Cómo se manejaba ese conflicto en tu hogar? How did you guys deal with conflict in your household when you were ¿No a se child? escuchaban discusiones en tu casa? You ¿Nunca se escuchó? never heard arguments in your house? ¿Pretendían que nada malo había pasado? Did they pretend like nothing bad happened? ¿Se calmaban y hablaban tranquilamente? Did they calm down and they would actually talk about this openly? ¿O se hacían comentarios negativos y sarcasmos Or would they just use sarcasm and negative commentaries entre esposos y esposas, entre los esposos? between the both of them? ¿Cómo era esa conversación en tu How casa? was that conversation in your household? De pronto peleabas con tu esposa, Perhaps you will fight with your wife, como muchas veces me ha pasado a mí, like it has happened to me que estoy en before, desacuerdo con algo con mi esposa Angélica that I disagree with my wife, y de pronto no le digo nada, and maybe I just don't tell her anything. pero en la cocina se escucha un plato que suena un poquito más duro de lo normal. But then in the kitchen you can hear that, you know, like the dishes are making O this estoy loud guardando noise. las ollas y suenan más duro de lo Or normal. she's putting back the pots and it kind of makes a louder noise than Y normal. desde el cuarto se escucha una voz donde dice mi esposa, And in the room you can hear my wife's voice. ¿estás bien? Now I say, are you okay? Sí, porque ella ya sabe que ahí hay un ambiente, Because she knows that there is an environment, que está pasando algo. that something is going Como on. cuando nada ha pasado y de pronto se me cae una olla. Like when nothing has happened and then I drop like a pot. Y también pregunta, ¿estás bien? And then she also says, are you okay? Porque muchas veces las ollas y los platos Because many times dishes and pots son el medidor del conflicto en el hogar. are the conflict thermometer at home. Nos pasa a todos. It happens to all of us. Y quiero comenzar con un versículo And I'd like to begin with a verse, que es el siguiente. which is this one. Santiago 1, versículo 19. It's James 1:19. La clave para no airarnos está aquí. The key for us not to go into anger is actually here. Dice lo siguiente, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Ahí está la clave de cómo manejar un conflicto. That's the key on how to deal with conflict. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos escuchar. But many times we don't know how to listen. Y eso es un gran problema en nosotros. And that's a great problem with us. Que cuando alguien nos está hablando, nos está argumentando algo que hicimos mal, That when someone is actually arguing about us doing something nosotros wrong, no estamos escuchando, sino que inmediatamente en nuestra mente estamos maquinando, esa es la palabra. we're not listening, but we're immediately formulating. ¿Cómo le voy a responder a mi esposa, a mi esposo o a mi amigo, a la persona que me esté hablando algo que me está ofendiendo? How am I going to respond to this person that is offending me right now? Claro, hay personas que se ofenden simplemente con un consejo, ¿no? No, there are people that get offended simply because you give them an advice. Pero lo que dice aquí es, lentos para qué, comienza diciendo, ¿para qué? But what it Para says escuchar. here is slow to hear. Dice Sorry, quick- lentos para escuchar it says quick to hear, y después lentos. slow to hear. You say quit, right? Yeah, that's what it says here. Lentos para rápidos para escuchar, sí, tienes razón. Be quick to hear, Rápidos para escuchar, que tiene que ver con que mi atención tiene que estar puesta en lo que la persona me está diciendo. This has to do with the fact that my attention needs to be on whatever the person is saying. Lentos para hablar tiene que ver con no comenzar hablando por hablar, Slow to speak means that we're not just going to start speaking because we want to speak. y lentos para enojarse. And slow to anger. Hay personas que parecen un fósforo, ¿no? There are people that they look like a match, you know? Que apenas le dicen algo, le hunden un botón, eso mejor dicho. That you push one of their buttons and then all of a sudden they explode. Vamos a hablar en esta mañana
We're going to talk about this morning, acerca de cómo comienzan los conflictos. sir, about how the conflicts begin. Porque tenemos que entender Because we need to understand que una buena comunicación that a good en communication nuestro hogar in our household va a depender mucho will depend de conocer la raíz del por qué no la hay. on knowing about the cause or the root that Conocer la why raíz is there por- not good communication. Conocer la raíz en mi corazón del por qué no hay una buena comunicación entre esposos y esposas. To know the reason in my heart of why there is no good communication between spouses. Y para conocer esa raíz vamos a ir a la palabra del mismo Santiago. And in order to find this, we're going to actually go back to the word in James. ¿Dónde está el origen de los conflictos? Where is the origin of conflicts? ¿Dónde está el origen entre las peleas que a veces hay en el hogar que no tienen sentido? Where is the origin in the quarreling at home that make no sense at all? Y quiero que vayamos a Santiago 4, Let us go to James 4, versículo 1 y 2. verses 1 and 2. Vamos a leer primero el 1, We're going to read first the number 1, donde en esa parte nos dice cuál es el origen de todo conflicto dentro de nuestro hogar. in which it tells us where the origin for every conflict is. Y se van a dar cuenta cómo es nuestro corazón. And you will see how our heart is. Dice así, It says- Santiago 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not your passion that are at war within you? Oiga bien lo que dice allí. Listen to what it says here. El origen de los conflictos que hay en nuestro hogar The origin of conflict that there are in our households son nuestros malos deseos que hay en nuestro interior. is our passions and our evil desires within us. O sea que el origen de nuestras riñas y peleas dentro de nuestra casa This means that the origin of quarreling within home tiene que ver con nuestras pasiones. has to do with our Un passion. ejemplo, Example, me quiero ver este partido ahora. I want to watch this game right now. Pero amor, tienes que cambiar al niño, yo estoy con la niña. But honey, you have to change diapers for the Me, kid. pa- I'm me with the pasó, little girl. ¿cuándo fue el último partido de los Blue Jays? Last Carlos. Blue Jays game. Yo estoy malo para el viernes o el That sábado. was Saturday or Thursday or Friday. ¿Cuándo fue? Was Friday. Llegué el viernes en la noche, veníamos de una reunión aquí en iglesia. We had a meeting here at church and then I got home. Para que se den cuenta que muchas veces los problemas de nuestra casa son causados por nuestras pasiones internas. So that you see that the origins actually are inner passions. Y llegué a la casa, llegamos con los dos niños porque estábamos fuera los cuatro. We came with the two children because the four of us were outside. Y yo sabía que los Blue Jays estaban empatando 3-3. And I knew Blue Jays were going 3-3. Porque ya había mirado antes de entrar a la casa que estaban 3-3. Because I checked that before I got home. Y cuando yo le digo, entramos con los dos niños, los niños eran las 10:30 de la noche. It was 10:30 p.m. Y entramos con un montón de cosas que traíamos. And we were actually carrying a lot of Yo stuff. saqué a Valerie, saqué al niño, los puse todo en la cocina y salí corriendo para el computador a verme partido. I took Valerie and the kid and I left them in the kitchen and I ran to the TV. Me senté en el computador, prendí el computador y comencé a verme el partido. Sat down in front of my PC, turned it on and started to watch the game. Y mi esposa me queda mirando y me dice, ¿no me vas a ayudar? And my wife starts staring at me and she's like, are you not going to help me or Mi what? amor, es el final, es el partido final, están 3-3. I'm like, sweetheart, this is an important game. They're actually tied 3-3. Mi esposa no me discute, She does not argue with me. ella se queda callada, pero ese silencio She keeps quiet, but that silence mata. kills me, dude. me mata. It kills me. Ella se va y comienza a hacer las cosas. And then she goes, she walks away and starts doing stuff. Oigan bien, y lo más tonto de esto fue And the dumbest thing of this que me siento en el computador is that I sat down on the y PC, cuando estaban en el el octavo inning, perdón, and when they were at the 8th end, estaba lloviendo. Y se estaba lloviendo. It was allá raining. Estaba lloviendo en Kansas. in Kansas, Y me senté a ver la lluvia. and I just sat down to watch the rain. Y sentado And sitting down, me di cuenta I realized de que se estaba formando un problema en mi casa. that there was a problem being generated Después at de home. 15 minutos de estar sentados a que la lluvia parara allá, After 15 minutes waiting for the rain to me stop di over cuenta, there, I me di realized cuenta que mi esposa ya estaba muy enfadada. that my wife was very upset. Entonces me tocó ir y llevar a la niña a dormir, So I stood up, take Valerie to sleep, ir y hacerle el tetero para que ella le diera el tetero al niño, make the bottle for the baby, meter la loza en donde tiene que estar la loza porque estaba lavada pero estaba fuera de put the dishes away, y comenzar a ordenar la cocina porque estaba llena de cosas. and begin to organize the kitchen because it was Y full of cuando stuff. terminé de hacerlo, And when I finished, me fui a ver el partido I went to watch the game, y lo habían suspendido por más tiempo. and it was suspended for a longer time. Cuando durmió la niña, me fui a ver otra vez el partido que había pasado When she fell asleep, I went back to watch the game to y see what ya happened. había perdido Blue Jays. And they had already lost.
Pero quiero llevarle este ejemplo. But I want to give you an example Y tuve problemas en mi casa. because I had problems in my house. No pude ver a mi esposa durante esa noche. I couldn't see my wife during that night. Hablamos en la mañana, eso sí. We talked in the morning, that's Y for todo sure. se arregló, gracias and a everything Dios. was fixed. Pero nuestras pasiones son las que provocan But our passions cause las peleas en nuestro hogar. the quarreling in our household. Mire, la palabra pasión, Listen, the word para passion, los que toman apuntes, if you're en writing this griego, down, in Greek, significa hedonismo. it's hedonism. Y esta es el hedonismo es la mentalidad o creencia And this is the mentality or belief que dice, that says el placer y la felicidad es lo único o lo mejor en la vida. pleasure and happiness is the only thing or the best thing in life. Eso es el pensamiento del hedonismo, las pasiones. This is the hedonism premise. Lo único que me interesa es que yo sea feliz, cuésteme lo que me cueste. The only thing that matters is for me to be happy regardless of the cost. Así me toque pasar por encima de quien sea, Even if I have to run over anyone, después de que yo me sienta feliz, as long as I feel happy, no me importa, I don't care porque ese es mi deseo. because that is my desire. ¿Cuáles son las características de las personas que viven bajo sus pasiones? What are the characteristics of those that follow their Oye passion? bien, hemos entendido que las pasiones internas son las que provocan el conflicto en nuestras casas. Understanding that inner passion causes conflict Son at las que home. provocan que no haya una buena comunicación. That they cause for a good communication never to take Miren place. cuáles son las características de estas personas y quiero que vayan a Romanos 1:28. Let us go to Romans 1:28. Me acompañen en Romanos 1:28 porque ahí se describe las personas que viven bajo sus pasiones, inclusive a aquellas personas que conocen de Dios. Go with me there because that's what describes the people that follow their passion, even people that love God. Romanos 1:28 en adelante Romans 1:28 nos habla de eso. talks about that. Miren cuál es la característica número uno de aquellas personas y se van a dar cuenta lo que le acabo de decir con la cruz. Number one characteristic, Nuestra relación, si tú tienes una buena relación con Dios, and you're going to assimilate it with the cross. If you have a tu good relación relationship with con los God, demás va a ser excelente. your relationship with others will be excellent. Pero muchas veces lo que hacemos es lo contrario. But many times we do the opposite. Queremos tener las relaciones con todo el mundo bien para luego comenzar con Dios en la relación. We want to relate to everybody okay, and then we will begin with the relationship with ¿Y God. sabes cuándo vas a tener relación con todo el mundo ok y bien? And do you know when you're going to be okay completely with the relationship with other people? Nunca. Never. Por ahí hay un dicho que no es bíblico, pero lo digo. There's a saying that is not in the Bible, but I'm going to say it anyway. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, dicen por ahí, ¿verdad? We're not a coin just for everybody to like us. Esto no es un aval para decir, entonces yo soy mal genial, entonces que todo el mundo me caiga mal, tampoco. This is not an excuse for you to say, okay, I'm this way, so I don't care whoever likes me or not. Pero lo que estoy diciendo es But what I'm trying to tell you que es guys difícil complacer a todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? is that it is very hard to please everybody. Is Es that right? inclusive difícil complacer a mi esposa, es difícil. It's even hard for me to keep my wife Casi happy. que imposible, me pasa lo mismo que Camilo. It's almost impossible. I go through the same thing that Camila goes through. Ayer, mi Yesterday, amor, ¿qué quieres almorzar? honey, what would you like to have? No, no sé, I don't know. voy a comprar arroz chino. I'm gonna buy, No, I'm no gonna quiero buy eso. some Chinese rice. And she's like, everyday Chinese. Y si uno no tiene esa paz y esa tranquilidad en su corazón, And if you don't have that peace at heart, el arroz chino puede provocar una pelea, un tsunami chino. En la casa. Chinese rice can actually unleash a Chinese tsunami at your home. Por eso tenemos que tener esa paz y esa calma que That's viene de why Dios. we need to have that peace and tranquility. Pero that comes miren from la God. característica de aquella persona que vive bajo sus pasiones aún conociendo a Dios. But look at the characteristics of a person that lives with a passion, even knowing God. Dice así el 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos racionamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. La palabra nos está hablando The word is talking here de personas que dijeron no voy a hacer lo que Dios dice. about people that said, I'm not going to do whatever God says I'm supposed to do. Es una tontería seguir a Dios. It's really dumb to follow God. Es una tontería obedecer lo que Dios dice. It's really dumb to follow or Voy a hacer obey lo que a Him. mí me da la gana. I'm going to do whatever I want. Y mira lo que le sucede And a look este what tipo de happens to this personas. type of people. Esto es una ley. This is a law. El que no vive Whoever doesn't live bajo la voluntad de Dios according to God's will va a terminar viviendo una o todas las cosas que vamos a hablar ahorita. will actually end up living one or many of the things that we're going to see now. Mira lo que le sucede a las personas que están lejos de Dios, Look, tratando de complacer al resto del mundo. look at what happens to the people that are far away from God trying to please the rest of the world. Versículo 29. Verse 29. Se llenaron de toda clase de perversiones,
pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles, no tienen compasión, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos las hacen igual. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They're gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. Estamos escuchando. Are you guys listening to this? Aquellos que vivimos bajo pasiones personales interiores y nos alejamos de Dios. The ones that only follow the inner passions and they walk away from God. Vamos a terminar haciendo una de estas o todas las que están ahí. We're going to end up doing one of these things or all of the above. Porque es así. Because it's like that. El que vive fuera de la voluntad de Dios, If you live outside of God's will, el que no tiene una conversación con Dios, if you don't have a conversation with God, va a terminar viviendo bajo sus pasiones. will end up living under their ¿Y sabes qué es lo passions. peor? And you know what's worse? Van a utilizar la palabra para justificar sus pasiones. They're going to use or base themselves upon the word to justify their actions. Mira lo que dice entonces el versículo 2 de Santiago 4. Verse 2 of James Porque 4. hablamos del versículo 1 y vamos a leer el versículo 2 ahora. Because remember, we read the number 1 first, but now Estamos aprendiendo cuál es el origen de los conflictos en nuestro hogar. we're learning about the origin of conflicts at home. Santiago 4 versículo 2 dice: James 4:2. desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden ¿a quién? No se lo piden a Dios. You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask God. Cuando nosotros no dependemos de Dios, When we don't depend from God, dependemos de las fuerzas personales. Oigan bien. we depend on our own strength. Y cuando tú dependes de tus propias fuerzas, And when you depend on your own strength, vas a hacer lo que sea para conseguir lo que deseas. you will do whatever in order to attain Oye whatever you bien, es un want. principio. It's a principle. Pero cuando tú dependes de Dios, But when you depend on God, cuando tienes una relación en tu hogar, when you have a relationship at home, tú no vas a tratar de envidiar lo que otros tienen, you're not envying what other people have porque ya tú tienes lo que todo el mundo desea. because you already have what everybody La likes. plenitud que es Dios en tu hogar. To be plenty, which is God Pero, in your life. pero cuando esa plenitud no está en tu hogar, que es Dios, But when that abundance is not in your house, which is God, no te cansarás de ver lo que otros tienen you will never grow tired of looking at whatever y people de have. desear lo que otros tienen And you will always desire whatever they have. y de envidiar el carro que el otro tiene, And la you will- casa que el otro tiene, You will always envy their house, their car, porque eso es una realidad en nuestro corazón. because it's a reality in our hearts. El que no depende de Dios Whoever does not depend on God dependerá de sus propios deseos. will depend on your own desires. Y esto no se trata de decir, no, es que yo soy cristiano. And this is not about saying, oh no, I'm a Christian. Esto no se trata de decir de que yo voy a una iglesia un domingo en la semana, el This has domingo. nothing to do with just, oh, I'm attending to church on every Sunday. Esto se trata de que tú tengas una relación con Dios. This is about you having a relationship with Vas a- God. quiero decirte que si no aplicamos esta relación con Dios, And I want to tell you, if we don't apply this relationship with God thing, vas a llegar al fin de tus días you're going to go to the end of your days y reconocerás and you will acknowledge que todo lo que hiciste fuera de Dios that everything you did outside of fue God una tontería. was dumb. Reconocerás You're going to recognize que por mucho dinero y por muchas cosas que tengas, that no matter how much money and how many things you si have, Dios no es el que te llena, if God does not fulfill you, reconocerás que fue una tontería. you will acknowledge the foolishness. Eso lo escribió Salomón, lo que acabo de decir. What I just said, Solomon actually wrote it. Dice que no ha habido ni habrá un hombre tan millonario y tan rico como Salomón. It said that there was no person with so much money or as millionaire as Solomon. Tuvo el dinero que no ha tenido nadie en la tierra. He had as much money as no one has ever had. Es más, tuvo 700 mujeres, imagínense. Actually, he had 700 wives.
Tenía la mejor ropa del mundo. had the best outfit in the world. Todo el mundo admiraba las riquezas de Salomón. Everybody admired his riches. Y Salomón escribió un libro que es el libro que a mí más me gusta de la Biblia, que es Eclesiastés, And he wrote down the Ecclesiastes book, which is the one I love, donde él dice, in which he says, todo lo que hay en la tierra y bajo del cielo y bajo de él everything that todo there lo is que hay en la under tierra heaven and on earth, es vanidad de vanidades. it's vain, vanity of Él vanities. dice algo que solamente se lo voy a referir para que lo tengan en cuenta en Eclesiastés 1:8. I'm just going to refer this to you in Dice Ecclesiastes así, 1:8. todo es tan tedioso e imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. And it says in Ecclesiastes 1:8, all things are full of weariness, a man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with the hearing. Salomón lo tuvo todo, Solomon had everything, pero no tenía a Dios en ese momento. but at that moment he Él didn't lo have God. tuvo al principio, He had it at the beginning, pero por todo lo que él decidió apartarse de esa comunicación vertical con Dios. but because he decided to walk away from that vertical communication with God, Terminó diciendo esto: he ended up saying this. el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. The eye or the ear will never be satisfied. Es importante entender esto, It's important for us to understand this, de que la mayoría de nuestros conflictos nacen de nuestras pasiones that íntimas. most of the conflicts come from our inner passions. Pero si Dios llena tu corazón, But if God is filling up your heart, va a ser muy difícil it will become really hard que te enojes. for you to be upset. Vas a ser muy lento para enojarte, You're como going dice to la be palabra, slow to anger, like the word says. porque entenderás que depende solamente de Él. Because you will understand that you depend on Him only. ¿Me hago entender? Is that clear, guys? La palabra dice en Mateo 12:34. The Word of God says in Matthew Quiero que ese sí 12:34. lo puedan buscar y ponerlo y leerlo conmigo. If you guys actually want to look for it. Dice así, Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. Nos queda muy claro en ese versículo It's very clear que lo que abunda en tu corazón, that whatever there is in your heart, eso va a hablar tu boca. that's what your mouth will say. ¿Qué abunda en tu corazón? What is abounding in your heart? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? What is there in our hearts? Es más, hay otro versículo en Proverbios que dice, There is another verse in Proverbs de toda cosa guardada, guarda tu corazón, that is above all the treasures, porque keep de él your heart, mana la vida. because life flows from it. Dice, mana la vida. It says the life flows ¿Qué from it. llena tu corazón? What is filling up your heart? Si tu corazón lo llena el obtener cosas, el carro, la profesión y todo lo demás, que no estoy diciendo que sea malo, If you're thinking about just having car and profession and all those things, which I don't necessarily say they're bad, de eso vas a hablar. that's what you're going to speak of. ¿Quién rodea tu vida? ¿Quién alimenta tu corazón? Who is surrounding your life or feeding your heart? ¿Cuáles son esas palabras que tú escuchas más durante la semana? What are those words that you listen to the most during the week? Porque de lo que abunda tu corazón va a hablar nuestra boca. Because whatever is abounding in your heart, then your mouth will speak about it. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me And pasa. I don't know if this happens to you, but it happens to me. Que en los días donde yo menos busco de Dios, When I look for God the less, en los días que yo dejo de orar o de buscar de Dios o de tener esa relación vertical con Dios, in those days that I stop the vertical feeling or relationship with God, son los días donde estoy más fósforo. those are the days that I'm most likely to be like a match. Son los días cuando más estoy vulnerable a pelear, And I become really vulnerable to fighting, a discutir. to quarreling. Eso me pasa a mí. That happens to me. No sé si te pasa a ti. I don't know if it happens to Pero you. cuando estás más con intimidad con el But Señor, when you have intimacy with the Lord, cuando Dios va comenzando a moldear tu corazón, when God begins to shape your heart, es cuando más tierno y compasivo eres. is when you are the tenderness, you have the tenderness and more compassion. Oye bien, es cuando más eres rápido para escuchar, Is when you are quick to hear, lento para hablar slow to speak, y lento para and enojarte. slow to anger. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque así es nuestro Dios. Because that's the way our God is. Dios dice que Él es grande en He says misericordia that He is great in mercies y lento en la ira. and slow to anger.
Porque Él siempre está esperando que haya un cambio. because He's always waiting for a change to take place. O sea, lo que te estoy diciendo que esto proviene de Dios. This means that this comes from God. Esto no es algo que tú lo puedes provocar por ti It's mismo. not something that you can cause yourself. Alguien me decía, pastor, ¿cuál es la diferencia entre tolerancia y paciencia? Somebody said, what is the difference between tolerance and patience? Yo le decía, la paciencia proviene de Dios. I said, patience comes from God. Dios te da la paciencia para soportar situaciones en tu vida o para esperar bendiciones en tu vida. God gives you patience to endure situations in life or to wait through those ¿Y situations. la tolerancia qué es, pastor? And tolerance, what is that? Es la fortaleza humana para aguantar. Is human strength to stand. Eso, que tú puedes aguantar, eres tolerante para no pelear. That you can stand something so that you won't fight. Te muerde la lengua con tal de no zamparle un puño a la pared o decirle algo a la persona que está allá. You bite your tongue before you actually hit the wall or tell the Pero people tú off. sabes que un día vas a explotar. But you know one day you will Pero la explode. paciencia Dios te la da But patience is given by God cuando tienes una relación con Él. when you have a relationship Y with Him. aunque te estén calumniando, insultando o diciendo algo que va en contra de tus principios, And even if they're offending you or slandering to you with something that goes against your principles, tú prefieres quedarte callado you desire to stay quiet y esperar que Dios sea el que venga en tu vida. and wait until God will provide justice. Pero no es justo, pastor. But this is not fair, Pastor. Pero es que no es justo, yo sé. Yeah, I know it's not fair. Pero cuando vives debajo de la presencia de Dios, But when you live under the presence of God, aunque pase por sombra de muerte, no temeré. even if you go through the shadow of a valley of death, Él preparará banquete delante de mis enemigos. you won't be afraid because He will set up the table in front of your enemies. Yo hubiera preferido que ese versículo dijera, I would have preferred for that verse to say, Él preparará una metralleta delante de mis enemigos. He will get the gun ready for your enemies, ¿Sí o no? right? Pero Él dice, no, Él preparará banquete delante de tus enemigos. But He says He will prepare the banquet or the feast Y before your enemies. tu esposa o tu esposo se puede convertir en enemigo tuyo. And del- your spouse can actually become your enemy like En un this. segundo le estás tirando un beso In a second you're y en el kissing. próximo segundo estás queriendo, mejor dicho, no Next digo, second you want to do something, you know, por algo que dijo, habló, pensó o se le vio. for something they said, showed, thought, or whatever. Pero si Dios está sobre ti, But if God is upon you, tú te vas a ver a tu esposa con otros ojos. you'll be able to see your spouse with other eyes. Dios preparará banquete delante de nuestros God will enemigos. prepare the feast before your enemies. ¿Suena injusto? Does it sound unrighteous or Claro que unfair? sí, suena injusta en nuestro concepto, humano. Of course, maybe in our concept. Pero es la forma de Dios obrar en nuestro corazón. But that's the way God operates in our heart. Restaurar una relación. We're establishing our Y relationship. quiero que sepa, esta enseñanza no solamente es para la casa, para el hogar de cada uno, And I want you to know this is not only for your household, sino para esta casa, para esta iglesia. but for this household, for this church. Seguramente hay conflicto entre ustedes, en algunos de ustedes tiene que haber un conflicto. Perhaps some of you actually have an active conflict open. Y Dios está diciendo, Dios va a preparar un banquete para que ese conflicto And God is preparing a feast sea restaurado. so that the conflict might be solved and relationship restored. Así que si lo hay, So if there is, pídele a Dios de que ese banquete sea proveído por Él. ask God to provide you with that feast. Entonces, pastor, ¿cómo se resuelven los conflictos? Then how can we solve or solution? ¿Cómo puedo llegar a que mi casa sea un hogar, dulce hogar, y que nuestra comunicación sea excelente? How do I make my house a home sweet home with an excellent communication? Ya dimos nuestra clave. We have already Mi said relación vertical my vertical relationship hará que mi relación horizontal sea excelente. will excel in my horizontal relationship. Pero quiero llevarte a un ejemplo bíblico, una historia bíblica. But I want to give you a biblical example. Quiero que vayas a Génesis 32. Let us go to Genesis 32. Y mientras estás buscando Génesis 32, quiero contarte la historia de Jacob y Esaú. And when you're looking for it, I just want to talk to you about the story of Jacob and Esau. Jacob y Esaú, Jacob and Esau, que eran gemelos o mellos, they were actually twins, hijos de Isaac, sons of Isaac. nacieron el mismo día, lógicamente, They were born the same day, of course. pero desde el mismo vientre de la mamá But from their mother's womb, había una lucha, there was a struggle. había una pelea There was a fight entre Jacob between Jacob and y Esaú. Esau. Tanto así que cuando fue a nacer Esaú, porque Jacob quería nacer de primero, So much that Jacob wanted to be born first. pero fue Esaú el que salió primero. But Esau came out first. Y salió Jacob con la mano de Esaú. And Jacob actually grabbed his heel with his hand. Por esa razón, And for that reason, los padres, Isaac y la esposa Rebeca, creo que se llamaba, their parents, Isaac and Rebekah, nombraron a su segundo hijo Jacob, they named him Jacob, que significa el que sostiene del tobillo. which means he who grabs from the heel. Holder of the heel. Holder of the heel. Holder of the heel. El que agarra el tobillo. He who grabs the heel.
Los años pasan entre estos dos hermanos. Years go by between these two. Y un día quiero contar la historia para que veamos el conflicto entre dos hermanos. And one day I wanted to give you the Oigan bien, las background so that you can see the pasiones, teniendo conflict. claro lo que acabamos de hablar, las pasiones internas y todo lo demás. Understanding about the internal passions and all this stuff. Jacob desde el comienzo quería ser el primero. From the beginning, Jacob wanted to be the first. Y un día se aprovechó de la debilidad de Saúl, que venía muy cansado, And one day he took advantage of Esau's weakness. y con mucha hambre, And he was really hungry. y se aprovechó de eso And Jacob took advantage of y it. le dijo: And he said, mira, te doy este plato de lentejas. look, man, I'm going to give you this plate of ¿Cómo lo lentils. ves? How do you see this? Delicioso, decía Saúl. And he was like, that looks El hombre delicious. se le caían las babas, se le salían las babas de ver ese plato. He was drooling with his jaw on the floor because of the plate. Y Jacob le hizo: ¿quieres? And Jacob said, you want this? Pero tienes que darme algo. But you need to give me something. Yo te doy este plato de comida I give you this food si tú me das tu primogenitura. if you give me the right of the firstborn. Oye bien, y quiero hacer un paréntesis. And I want to make a parenthesis Hay here. personas que nos quieren robar la bendición con un plato de lentejas. There are people that want to take away our blessing for a plate of lentils. Hay personas que nos quieren sacar del plan y el propósito de Dios con un plato de lentejas. They want to lead us out of our purpose with one plate of lentils. Esaú cayó en la trampa y dijo: claro, toma eso, a mí qué me importa. And he fell for it. It's like, yeah, you can have my right, but I don't Yo care. lo que tengo es hambre. I'm just starving. Y después de que comió eso se dio cuenta del error que había cometido. And after he ate, then he realized about his mistake. Jacob también significa el suplantador. Jacob also means the supplanter. Y siguió la historia entre Jacob y Esaú. And the story moves on. Y un día, cuando ya Isaac, el padre, estaba muy viejo It goes on, and when Isaac, the father, was actually very old, y quería bendecir a sus hijos, lógicamente el primero el que se llevaba la bendición, la and primera he bendición. wanted to bless his children, obviously the first one being born was the one with the right. La mamá de ellos dos, Rebeca, And Rebecca, the mother, hizo una trampa para que en vez de bendecir a Esaú, bendijera a Jacob. she plotted so that instead of blessing Esau, he would bless Jacob. Y Jacob cayó en esa trampa con su mamá And Jacob fell for it, y suplantó and he supplanted or deceived. suplantó a Esaú el día que Isaac estaba He bendiciendo. pretended to be Esau the day that Isaac was blessing the Isaac ya children. estaba muy viejo, no podía ver a quién estaba bendiciendo. Isaac was too old and he couldn't see. Y él creía que estaba bendiciendo a su hijo Esaú. And he thought he was blessing Esau. Pero después de que Jacob se va, But after Jacob takes off, llega Esaú en ese mismo momento Esau comes right after. y le habla a su padre And he speaks to his father, y le pide la bendición a Esaú. requesting for his blessing. Y es cuando Isaac se da cuenta And then Isaac de realizes que había bendecido a Jacob primero that he had blessed Jacob first en vez de Esaú. instead of Esau. En ese momento, And right at that moment, por las pasiones internas de Jacob, because of the inner passions that Jacob had, por el deseo de acelerar bendiciones en su vida, and his desire to accelerate blessings in his life, comenzó un conflicto en la casa de Rebeca y de Isaac, a conflict exploded in the house of Isaac and Rebekah, donde Esaú dijo: in which Esau said, ¿dónde está Jacob? where is Que Jacob? lo voy a matar. For I am going to kill Los que him. conocen la historia saben que así pasó. If you know the story, you know I'm telling the truth. Jacob tuvo que salir corriendo de esa casa. Jacob had to flee from his house. Rebeca le dijo: hijo, tienes que irte porque tu hermano te va a matar. Rebekah said, you better take off because your brother's going to kill you. Y ahí comienza la historia de Jacob huyendo. And right there he begins the story of De his Esaú. fleeing away from his brother Esau. Y de ello vamos a aprender en esta mañana cómo resolver un conflicto. And we're going to learn how to resolve that conflict. Porque quiero decir una cosa y quiero que lo sepan. Because I want to tell you something, and I want you to know about Todos this. sin excepción, Without exception, en algún momento vamos a entrar en un conflicto con alguien. at some point we're going to face a conflict against Ya somebody. sea porque yo lo provoqué o porque esa persona lo provocó en mi vida. Whether it is because I caused it or because that other person caused it. La historia de Jacob es muy tremenda y quiero que la lean. Jacob's story is really awesome, and I'd like for you to read it. Pero solamente quiero enfocarme en el versículo, en Génesis 32, versículo 6. But I just want to focus on Genesis 32:6. Pasaron los años Years passed by, y Esaú tenía esa rabia interna todavía. and Esau had that inner anger still. Jacob ya tenía esposa, Jacob tenía was married hijos, with children. tenía ganado, tenía muchas cosas He ya. had flocks and a lot of things. Había already. pasado desde el momento que salió Jacob de la casa hasta el día que casi que se vuelve a encontrar con Esaú, casi 20 años. From the day he fled away until this day would actually be around 20 years. Y todavía Esaú estaba esperando para matarlo. And Esau was still waiting for him to kill him. Miremos cómo se resuelve ese conflicto. Now, how did this conflict get resolved? Llegan unos, versículo 6, dice la palabra, llegan, después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob:
nos encontramos con tu hermano, con su hermano Esaú, y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to your brother Esau, and he is coming to meet you, and there are 400 men with him. Oigan bien, Listen to this. Jacob ya sabía que su hermano estaba cerca. Jacob knew his brother was close. Y lo que Jacob hizo es, vayan ustedes a ver cómo está él conmigo. And what he did is like, okay, you go En check ese- this out to see how En he's ese doing. tiempo no había Facebook. There was no Facebook at the time. Anoche vi un mensaje en Facebook muy interesante, Last night I actually saw a No very sé si lo han interesting visto. message in Facebook. donde hay una persona sentada en una silla, There's a person un sitting on a muñequito, chair. es un muñequito, un diseño, It's like a cartoon está parado en una silla con una soga al cuello, with a rope around his neck. y hay otro al lado con un popcorn, And there is another one with a popcorn. ¿No lo han visto todavía? Have you guys watched y it? abajo dice, And underneath it says, yo creo que yo no sé quién me lo puso, pero esto es lo que sucede this is what happens cuando tú colocas tus problemas en Facebook. when you post your problems in Facebook. La gente se ve cómo estás a punto de ahorcarte, People see yourself while being hanged mientras ellos comen popcorn viéndote tu tragedia. while they eat popcorn and they watch your tragedies. En ese tiempo no había Facebook At that time, there was no Facebook. y no sabía Jacob cómo estaba la situación con Esaú, no había emails tampoco. And Jacob didn't know how Esau was doing because there were no emails either. Y Jacob dice, vayan ustedes a ver qué es lo que pasa, vayan, And vayan". Jacob said, okay, you guys go and check this. Y cuando se encuentran con Esaú, dice, Esaú, aquí está Jacob. And when they met Esau, they say, okay, Esau, here's Por esta Jacob. región está Jacob. Around here is Jacob. Le digo, sí, And he said, all right, vámonos 400 hombres porque lo vamos a matar. let us go with 400 men because we're going to kill him. Cuando a Jacob le dicen lo que le acaban de decir, el hombre se asusta y dice, ¿ahora qué va a pasar con mi vida? When Jacob hears this, he freaks out and he says, what's going to happen to me? Y él va a esa relación vertical. Y miren lo que comienza en esa relación vertical. And he goes to that vertical relationship and look at what happens. Versículo 9 de Génesis 32. ¿Estamos todos ahí? Verse 9, it says, are you guys there? Voy a leer la oración de Jacob. I'm going to read Jacob's prayer. Oye bien, ¿estás en conflictos? Are you in conflict? ¿Hay alguien el día de hoy que es tu enemigo? ¿Te sientes que tienes problemas con esa Do persona? you have an enemy today that you feel that you have problems with today? ¿Hay alguien el día de hoy que tiene problemas contigo? Is there somebody that have problems with you? ¿Es tu esposa? Is it your wife? Esto es lo primero que debes de hacer. This is the first thing you have to do. Entonces Jacob oró. Jacob no salió corriendo y dijo, bueno, ¿cuántos hombres somos los que estamos acá? Then Jacob prayed. He didn't go and say, okay, how many men do we have to fight? Ellos tienen 400, yo tengo 350. Bueno, vamos a matarnos los dos, pues. They have 400, I have 350. Let's go kill each other and see who is stronger. Sale este concepto, esta mentalidad. With this mentality in his El que mind. pega primero pega dos veces. Whoever hits first, he hits 2 times. Vamos a hacer alguna estrategia. We're going to plan our strategy. Él no hace eso. He didn't do that. Él va a la presencia de He Dios. went to the presence of the Father. Dice, oh Dios And de he mi said, padre Abraham, oh Dios de Abraham y Dios de Isaac, mi padre. Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te traeré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me han mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo, de mi whatever, cualquier persona que tenga un problema. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y te multiplicaré todos tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. And Jacob said, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord, who said to me, return to your country and your kindred, that I might do good to you. I am not worthy of the least of all the deeds that your steadfast love and the faithfulness that you have shown to your servant. For with only my staff I crossed this Jordan, and now I have become 2 camps. Please deliver me from the hand of my brother or my sister or my mother, from the hand of Esau, for I fear him, that he might come and attack me, the mothers with the children. But you said, I will surely do you good, and make your offspring as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. Jacob le recuerda a Dios lo que le prometió. Jacob reminded God of what he had promised Y him. esto es algo muy importante. And this is very important, guys. Cuando tú estás en problemas, When you are going through struggle and no importa problems, cuál sea, regardless of what that is, recuerda lo que Dios te ha prometido en intimidad. remember what God has promised in intimacy.
Eso es algo que Dios me ha hablado últimamente, los últimos 3 días. That's something that God had spoken to me in the last 3 days. Cuando tú te sientas que están atacándote, When you feel like you're under attack, no ataques de vuelta. don't attack back. Ve a Dios Go to the presence of God y recuerda lo que Dios te ha prometido. and remember what He has promised. Estas 3 semanas, This last 3 weeks, estos 3 días me ha tocado recordar eso como nunca antes. last 3 days, I have to be remembering this like never before. Nos ha tocado escuchar promesas que nos han dado como iglesia y como familia. We've had to go through hearing or listening to promises that we've received as church or as a family. Porque si yo no escucho la voz de Dios, Because if I don't listen to the voice of voy God, a escuchar mi propia voz. I'm going to listen to my own voice. Y mi propia voz exige justicia humana. And my own voice demands for human righteousness, Y voy a, justice. como dicen por ahí, a matar y a comer del muerto And si I'm hago just mi like, justicia. there's a saying in our country that say, I'm going to kill and I'll be fed from the body. Pero en vez de correr a mi propia voz, But instead of running towards my own voice, corro a la cruz, I'll go to the cross, a esa relación vertical, to that vertical como lo relationship, hizo Jacob. like Tú Jacob me did. prometiste de que iba a haber bondad entre mi hermano y yo. You promised me that there was going to be goodwill and fair between my brother and myself. No sé cómo va a pasar, pero tú lo vas a hacer. I don't know how this is going to happen, but you're going to do it. Cuando tú corres de esa manera, When you run this way, Dios te da estrategias. God will give you the strategy. Y eso es lo que pasa con Jacob. And that's what happened to Jacob. Jacob en esa oración In that prayer, decide, después de la oración decide hacer algo. after praying, he decides to do something. Voy a ablandar el corazón de mi hermano. I'm going to soften his heart. Voy a comenzar a ablandar el corazón de mi hermano. I'm going to start to soften the heart of my Miren la brother. estrategia que Dios le da a Jacob después de eso. Look at the strategy that God gives him after this. Versículos 17 y 18. Verses 17 and 18. Dice, voy a enviar grupos de siervos delante de mí. Y voy a que cada grupo tenga un regalo. Ganado, ovejas, comida, pero cada grupo va y que entre grupo y grupo hay una distancia de no sé cuántos kilómetros. Pues, I'm going to send different groups with a determined distance, and I'm going to send them with presents so that they can go to my brother Esau, and they will bring them or deliver the presents. así que cuando vayan llegando ante Esaú, So that when they come and approach him, va a pasar lo siguiente. so this will happen. A los hombres que dirija el primer grupo les dijo las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará de quién son siervos, a dónde van y quién es el dueño de estos animales. Entonces deben contestarles, le pertenecen a su siervo Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. And then he instructed the first group, when Esau, my brother, meets you and asks you, to whom do you belong? Where are you going? And whose are these ahead of you? Then you shall say, they belong to your servant Jacob. They are a present to my lord Esau, and moreover, he is behind us. ¿Cuál era el objetivo de Esaú enviando estos regalos? What was the objective of Jacob sending this present? Versículo 20, pueden leerlo conmigo. Verse 20, read it with me. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona quizás me reciba con bondad. I may appease him with the present that goes ahead of me, and afterward I shall see his face. Perhaps he will accept me. Lo que hizo Jacob en ese momento What Jacob did at that moment fue decirle a Esaú con estos regalos was to tell Esau with these presents que lo perdonara por lo que había hecho antes. to forgive him for what he did in the past. A Jacob le costó un plato de lentejas el hacer lo que hizo, Jacob only took a plate with lentils to do whatever pero he ahora le did. está devolviendo grandes cosas a su hermano Esaú. But now he's returning great things to his brother. Oigan bien, Listen to this. el perdón es la clave para resolver los conflictos. Forgiveness is the key to conflict solving. Es la clave. Is the key. El perdón es un regalo que recibimos de Dios. Forgiveness is a present that we get from God. Jacob había sido bendecido muchísimo de parte de Dios. Jacob had been blessed by God tremendously. Había sido perdonado por lo que había hecho. He had been forgiven for what he did. Y él dice, lo que Dios me da, yo lo daré. And he said, whatever God gave me, I will give it away too. Los regalos representan perdón. The presents, they symbolize Yo no sé, forgiveness.
Pero si tú en tu oración, yo no estoy diciendo que le mandes un regalo a tu enemigo ahora, No, I'm not telling you for you to send a present to your a enemy, menos que Dios te lo diga. unless God tells you to do Pero it. hay algo que a mí me ha funcionado demasiado cuando estoy orando. But there is something that has really worked for me when Cuando I'm estoy praying. perdonando a alguien que me ha hecho daño. When I'm forgiving someone that has hurt me Y es before. que me meto en oración And is that I go to prayer e invito a Jesús a ese momento donde estoy orando. and I invite Jesus to come into that moment. Y le pido, Señor, dame un regalo para dárselo a esta persona. And I ask him, God, give me a present so that I can give it to the person. Puede sonar tonto de pronto, It might sound kind of fool, pero perhaps. cuando yo entrego ese regalo a esa persona, But when I give away the present, yo comienzo a llorar como un niño, I begin to cry like a little one. dándole un regalo a una persona que me ha hecho tanto daño. Giving a present to the person that has hurt me so much. O dándole un regalo Or giving a present a la persona que yo le he hecho daño. to the person that I have hurt. Pero eso me libera a mí. And that sets me free. Y miren lo que sucede después con Jacob. And look at what happens with Jacob. ¿Se acuerdan que esos 8 días hablamos de que nuestra conversación con Dios no tiene que ser un diálogo, sino no puede ser un monólogo, sino un... Remember we said our conversations cannot be a monologue but a dialogue. Jacob Right? levantó su oración Jacob lifted up his prayer. y en ese mismo capítulo 32, And in the same chapter, más adelante, further ahead, Dios se le aparece God shows up to him. y le cambia el nombre. And he changes En ese mismo capítulo. his name in that very same chapter. En ese momento Dios se le aparece God shows up y le dice, and he says, oigan bien esto, listen to this, guys. ya tú no te vas a llamar Jacob, You are no longer called Jacob, que significa engañador y suplantador. which means the deceiver, supplanter. Ya tú no eres más lo que dice tu nombre. You are no longer what your name says. De ahora you en are. adelante te llamarás Israel, From now on you shall be called Israel, que significa which means Dios pelea por ti. God fights for you. Oye bien, Listen to this. Dios pelea por ti. God fights for you. Yo no sé cuál sea el conflicto que tengas con quien sea, no I sé. don't know what your conflict is, Pero quiero decirte but I want to tell you, que Dios pelea por ti. God fights for you. Si tú lo buscas a Él, If you seek Him, si tú le dices, Señor, yo me rindo if you tell Him, God, I surrender. a pelear contra ese hombre que me hizo tanto daño. I give up fighting against this person that hurt Yo me me so much. rindo a esa vecina que me tiene cansado. I give up on fighting against my neighbor that is actually wearing me out. Yo me rindo a ese hermano de la iglesia o hermana de la iglesia que me tiene aburrido, me tiene desesperado por su actitud. To this brother or sister in the church that I'm so sick of this attitude. Ya no te llamas Nicolás, You're no longer named Nicholas. ya no te llamas Jefferson, You're no longer named Jefferson. ya no te llamas París, You're no longer called ya no te Paris llamas Jacqueline, or Jacqueline. te llamas Israel. Your name is Israel. Dios And God pelea fights por ti. for you. Cuando Él recibe esa revelación, ese cambio de nombre, And when he receives the revelation and the change of his name, Él ya deja de tener, ya no tiene más temor, he's no longer afraid, sino que Él sabe but he knows de que Dios va a ir delante de Él. that God will go before him. Oye bien, Listen to this. no sé cuál sea la pelea que tengas hoy en día. I don't know what your fight is today. No sé si tienes luchas internas. I don't know what your inner struggle is No sé si today. no soportas a tu jefe I don't know if you can stand your boss o a tu compañero de trabajo, or your work team, pero teamwork, Dios pelea por ti. or your workmate, but God is fighting for you. Siguiente capítulo. Next chapter. Ya no se llama Jacob, sino Israel. He's no longer Jacob, he's Israel. Versículos 3 y 4. Verses 3 and 4. Jacob, inclusive, estaba mandando todavía a la gente, ¿no? Jacob was still sending the people, the groups. Y mandó, iba toda su familia delante de él, y él era la última persona para encontrarse con And he Esaú. was the very, very last to find Esau. Oigan bien, Esaú de un principio que supo lo iba a matar. Esau, from the beginning, he wanted to kill him. Ya había recibido más o menos unos 20 siervos antes de ver a Jacob. He had received about 20 servants before he actually saw Jacob. Ya su corazón pasó del homicidio, His heart went from homicide. después pasó a no sé si no me lo pueden entender. I don't know if you can understand this. Pero en el proceso de formación, en el proceso de sanidad que tenemos en la iglesia, But in the formation process that we have at church, hablamos de 7 espíritus we talk about 7 spirits que controlan, que hacen parte de la amargura. that would actually be a part of bitterness. Y esos 7 espíritus van en escalada. And they actually scale up or go higher. Comienza la falta de perdón, Lack of forgiveness, después viene la venganza, then desire, vengeance, el odio y la ira, anger, después viene el suicidio hatred, and suicide, y el homicidio. and then homicide. Vienen en escalada. Ahorita no me actually- acuerdo bien la escalada, pero
Si ustedes lo toman, se van a dar cuenta. It goes up, and if you actually go through this process, you'll find out. Y el corazón de Jacob, de Esaú, and Esau's heart, a recibir cada uno de esos regalos, when he starts receiving those presents, pasa del homicidio, he goes from homicide, va bajando a la venganza, goes down to vengeance, baja de ira de odio y ira, down to hatred, and then to anger, pasa a resentimiento, then to resentfulness, falta de perdón, then lack of forgiveness, perdón. and then forgiveness. Así es. It's just like that. Y dice el versículo 3, And verse 3 says, entonces then Jacob Jacob, se adelantó a todos ellos he went before all of the servants cuando vio a Esaú. when he saw Esau. Cuando se aproximó a su hermano, When he grew new, se inclinó al suelo 7 veces delante de he él. came closer and he just prostrated himself 7 times before his brother. Entonces Esaú Then Esau, corrió a su encuentro he ran to meet with him y lo abrazó and hugged him y puso los brazos alrededor de su cuello and embraced him in his neck y lo besó and he kissed him y ambos lloraron. and they both mourned. Tremendo. That's awesome. Así se resolvió el conflicto entre Esaú, This is Jacob. how the conflict between the both of them was resolved. tanto Jacob, que fue el que hizo daño, Both Jacob, who was the one that hurt him, como Esaú, que recibió el daño. like Esau, who received the harm, Los dos se perdonaron. they both forgave each other. Yo no sé cuál sea tu problema en tu corazón, I don't know what the problem in your heart is, pero quiero decirte but I want to tell you que la solución de los conflictos that the solution for the conflict es que Dios ponga en tu corazón, is for God to place within your heart, que Dios haga de tu corazón that He can turn your heart un corazón tierno y compasivo. into a tender and compassionate heart. Como dice la palabra, Like the Word of God says, Él convertirá los corazones de piedra He will turn the hearts cold of stone en corazones de carne. into hearts of flesh. Yo declaro que los corazones de esta iglesia pasan de ser de piedra a carne. I declare that the hearts of this church go from being cold heart of stone to be hearts of flesh. Yo declaro que los que somos personas que nos ofendemos fácilmente, That those of us that get offended easily seremos lentos para will be actually enojarnos. slow to anger. Porque Dios va a pelear por nosotros. Because God will fight for us. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe this? Voy a darte solamente algunos tips I'm just going to give you a few tips que vemos en la historia de Jacob. that we see in Jacob's story. Jacob reconoció su error. Jacob recognized Oye, his mistake. si quieres apúntalo. If you want to write this down. Jacob estuvo dispuesto a buscar perdón y restitución. He was willing to look for forgiveness and to give restitution. Porque muchas veces queremos el perdón de alguien, pero no restituimos el perdón. Because sometimes we want someone's forgiveness, but we don't do Y restitution. eso es algo que Dios me ha enseñado últimamente. And that's something God has taught me lately. No es solamente pedir perdón por algo específico, sino también restituir con algo. It's not only about asking for forgiveness, but you have to give restitution by giving something. Los regalos representaban algo. The presents will represent something. Y eso está en Mateo 3:8. And that's Matthew 3:8. Dice, Mateo 3:8 dice, demuestra con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a It Dios. says, manifest with your lifestyle that you have repented and that you have turned to God. La gente volverá a ti. People will turn back to you. Aquellos que te odiaron, especialmente tu familia, si hay problemas en tu hogar, Those that used to hate you, especially your family members, if there are problems in your household, volverá a ti they will turn back to you cuando vean cambios en tu corazón, when they see changes in your heart, cuando vean frutos de arrepentimiento. when they see fruits of repentance. Y eso fue lo que hizo Jacob mandando estos regalos. And that's what Jacob did by sending the presents. Jacob se humilló. Jacob humiliated himself or humbled himself. Jacob evitó disculpas. He avoided all the excuses. Él reconoció su error. He acknowledged or he admitted his Y mistake. con sus regalos fue específico con la ofensa. And he was very specific with the offense that he committed. Para Esaú, For Esau, Esaú le tocó morir. he had to die. Le tocó morir a su rabia, a su ego, a su orgullo. He died to his ego, his pride, and his bitterness. A la razón de que Jacob lo había ofendido. To that reason, saying that Jacob had offended him, Esaú se convirtió en un corazón tierno. he became, or he had a tender heart. Dejó que Dios se llevara su dolor y su rabia. He let God take his pain and his bitterness. Y fue a restituirse con su hermano. And he went to have restitution with his brother. La historia continúa, léala porque es And extraordinaria. the story goes on, really, because it's awesome. Cuando los dos están llorando ahí, que parecen dos niñas llorando, And when they both hugging each other and crying like children, Esaú de pronto levanta la mirada y dice, ¿y quiénes son todos estos? Esau turns his looks higher and he says, "Who are all these people?" Y Jacob le dice, And Jacob says, son mis hijos, "These are my children. es tu familia. This is your family." Se restauró un hogar. A household was restored.
volvieron los hijos. They turned back to each other as brothers. Yo declaro sobre esta casa And I declare upon this house que aquellos hijos que están lejos volverán. that those children that are far away, they'll be back. Que aquellos hijos que están en conflicto se restaurarán. That the ones that are in a conflict, they will be restored. Vamos a terminar orando y pongámonos de pie. If you might stand up right now.